Qué recuerdos que me traen el sol y el viento, qué recuerdos que llegan y no se van. Voy en busca del olvido y al momento me saltan al pensamiento, se me enreda el caminar. A Casanare y Almeta quiero volver, a ver sus llanos cubiertos de maguaré, los matorrales del metal y el boquerón, y el gallo tuerto que canta en el barracón. Mi potro blanco alazano, qué triste. Lo que quiero hacer en este tiempo corto es abordar el tema de los posibles impactos de la actividad sísmica, sobre todo por lo que llamaría yo la campaña de desinformación que ha ocurrido en los medios. Cuando uno conoce de un tema y empieza a ver inexactitudes en lo que están presentando, pues a uno le causa eso preocupación. Hay dos tipos de sísmica. Esto es como lo mismo, el mismo principio, pero hay sísmica 2D y sísmica 3D. Muchas gracias. Sísmica 2D es tener receptores y fuentes sobre la misma línea. Esto es una vista en planta. Entonces, cuando yo hago una de las detonaciones, la grabo en los geófonos que están aquí sobre la misma línea. Entonces obtengo algo como lo que les mostré hace un momentico, se llama una sección sísmica. Entonces tengo varias secciones sísmicas. Y esto es 3D, que es similar, pero lo que tengo es los receptores por un lado, estos azules, y las fuentes por otro lado, que son estos rojos. Cuando disparo uno de estos, lo grabo en varias líneas a la vez. La diferencia es que lo que obtengo en este se parece como una radiografía, lo que obtengo en este se parece mucho a una ecografía de esas modernas donde uno ve al bebé, le puede mirar por todos lados. Así es lo que se obtiene. Nuevamente, no hay indicaciones de que existe hidrocarburo o no. Entonces, estas distancias que hay entre las fuentes suelen ser del orden de unos 100 metros, algo así, entre fuente y fuente, y entre receptores pueden ser menores. Uno trata de poner los receptores mucho más pegados porque pues no hay necesidad de perforar. El geófono tiene una puntica aquí que simplemente se clava, entonces es mucho más fácil poner muchos geófonos, y uno trata de poner muchos geófonos y no tantas fuentes. Ahora, entonces lo que se hace físicamente es que uno va indicando, plantando en el terreno dónde van las estaciones de geófonos y dónde van las estaciones de fuentes. Aquí está un ejemplo del grupo de trabajo haciendo el hueco. Es un hueco que tiene entre 5 y 10 centímetros de diámetro y normalmente entre 5 y 15 metros de profundidad. Allá se coloca el material, se tapona muy bien y se deja listo. Quiero mostrarles cómo funciona en la práctica el tema de... O sea, una cosa es lo que uno diseña en la oficina, pensando que esto, por ejemplo, son los puntos de disparo en un 3D relativamente denso. O sea, estos son 500 metros. Estos puntos de fuente están separados aproximadamente 100 metros entre sí. Entonces, fíjense, aquí hay un cuerpo de agua. Esto puede ser una lagunita, aquí hay otro, aquí hay una casa, aquí hay otra laguna, aquí ustedes no lo ven, pero hay unos sitios de interés arqueológico. Entonces, cada cosa de estas tiene ya establecido unas distancias a las que uno se tiene que mantener. Por ejemplo, un cuerpo de agua tiene que estar 100 metros o más lejos de ese cuerpo de agua. Entonces, si yo hiciera aquí como un círculo alrededor de este cuerpo de agua, eso me indicaría lo que llamamos una zona de exclusión. Yo no me puedo meter ahí. De las casas también está establecido claramente cuál es la distancia a la que yo me tengo que mantener, y esas distancias se han calculado. Ya esta discusión que estamos teniendo ahora la tuvimos en el año 98, y en ese año se establecieron esas distancias, salieron lo que se llaman las guías ambientales para sísmica, en fin, digamos ya estaba, entre comillas, superado. Entonces uno empieza a poner todos esos círculos de exclusión y sale esto. O sea, todas estas son áreas en las que uno no puede por colocar las fuentes. Entonces, ¿qué se hace? Hay algunas de estas que simplemente no las hago, y otras de esas simplemente las cambio de posición. Entonces, eso está, digamos, normatizado, es una práctica perfectamente estándar. Fuera de eso, en todos los cuerpos de agua se hace un acta así, donde se
sea, en conjunto con el propietario se miran las propiedades del cuerpo de agua, si está seco, si está, en fin, el tamaño, a qué distancia está del punto de disparo más cercano, se le toman fotos, esto se llama acta pre-registro, y se hace un acta después de que se hace el registro donde se verifica que no le pasó nada, y aquí firma representante de la compañía de servicios, firma un interventor y el propietario dice que no pasó nada, y existen mecanismos si él tiene alguna queja o alguna inquietud para recoger esa queja y asegurar que se responde. Quiero, con este solo ejemplo que les voy a mostrar, darles como una dimensión de la desinformación y el daño que puede hacer. En esta imagen de la izquierda voy a mostrar un pedacito de una nota de Noticias 1. Lo que quiero que vean es, o sea, se habla de la sísmica y se muestra un ejemplo de detonación. Entonces, así se ve. Esa es la detonación que ilustra la sísmica. Si yo fuera una persona que no conozco el tema y me muestran esa detonación y me dicen que van a hacer una de esas cada 100 metros, yo me hago matar, pero no, que no hagan sísmica, porque eso es un desastre. O sea, ¿cómo puede uno imaginar? Entonces, o sea, cada 100 metros eso es una detonación de una cantera. Y es posible que el noticiero haya querido mostrar la cosa bien y quizás no encontró una fuente válida y le pareció bien colocar eso. Ahora les voy a mostrar aquí al lado una detonación real. Esta que está aquí. Vamos a hacer del post 31.5. Es una detonación real. Ahí está como una varita donde indica dónde está. Al lado está un casco con un radio. Y un radio. Y me toca quedar callado para que oigan porque no es, hasta toca poner cuidado para escucharla, y no está, ni se le bajó el volumen, ni se buscó la más pequeña, es perfectamente representativa de lo que se hace. Ahí ocurrió la detonación. Eso es todo lo que sucede. Entonces, así como hay numerosos ejemplos que están magnificando lo que sucede, y es como el mensaje que yo de parte de la asociación quiero traer. O sea, tratemos los temas con rigurosidad. La medición del impacto, obviamente, entonces tenemos una carga que en promedio puede estar en Colombia más o menos unos 2 kilos. Tengo a disposición de ustedes también la estadística de los tamaños de carga, porque se ha dicho que se usan 10 y 20 kilos siempre, y estamos usando en realidad desde medio kilo hasta lo máximo que yo he visto últimamente son 6 kilos, pero eso es absolutamente, digamos, anormal. Lo normal son 2 kilos y digamos, tengo la estadística ahí. Entonces, desde 1975, mucho antes, ya en Estados Unidos la gente pues, se preocupaba, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el impacto? Entonces, aquí hay un estudio que lo dejo a disposición de ustedes también, simplemente lo que hice fue sacar las conclusiones del estudio. Entonces, ahí están midiendo el impacto de las detonaciones sobre el agua subterránea. Y la conclusión es que no hay un cambio perceptible en las propiedades del agua cuando ocurre la detonación. Obviamente, pues el estudio hay que leerlo y por eso digo que está a disposición. Luego, en el 91 hicieron una cosa simpática, tratando de que la gente entienda cuál es el impacto como que lo dimensione. Aquí lo que hicieron fue enterraron varias cargas en diferentes partes, pero se enterraron tubos fluorescentes a distancias progresivas del punto de disparo. Enterraron huevos, enterraron unos bombillos, hicieron muchísimas combinaciones. Entonces empezaron a medir cuál era el impacto en cada elemento de esos cuando se hacía la detonación. Entonces aquí hay un cuadrito que muestra que al metro se rompieron todos, pero a los 5 metros a ninguno le pasó nada. Entonces, digamos, uno empieza a decir, bueno, entonces esta vaina impacta pues 5 metros, yo debería estar como unos 5 metros más lejos de un elemento sensible o algo así. Pues no son 100 metros, pueden ser 5, pueden ser 10, quizás 20. De ese orden es como donde se siente el impacto.
Aquí dice inclusive que usaron una carga grande de 10 kilos y les daba que debería estar uno a 24 metros de distancia. Listo, entonces me voy a... Así hay diferentes estudios. Estos son estudios de Colombia en 1996. O sea, me queda... Ya me poní todo. 5 minutos, listo. Entonces, esto es un estudio de la Universidad de los Andes, también donde se hace un análisis similar. O sea, lo que estoy mostrando es que estos son los rangos de impacto, o sea, son de distancia 12 metros. Y me voy a ir derecho a uno muy reciente. Esto es normatividad que existe, pero esto es un programa 3D reciente, eso no tiene ni 6 meses, donde en toda el área se instalaron esto que se llaman piezómetros. Son unos huecos donde usted puede físicamente medir cuál es el nivel freático y usted lo empieza a medir antes de que se haga la sísmica, inclusive unos meses antes, para ver eso cómo varía. Hace la sísmica y después de que pasa la sísmica lo sigue midiendo. Entonces, si usted compara cómo variaban esos niveles antes y después de la sísmica, pues tiene una idea de si eso le impactó o no, si el agua se fue o no se fue. Y lo que se ve es que el agua, aquí voy a poner la conclusión de una vez, y estoy haciendo un paralelo con un estudio igual en México en el 2005, es que no se encontró influencia de las actividades de prospección sísmica sobre esto. Ese estudio está a disposición, ya voy a poner, o sea, estos son estudios bastante extensos. Quiero cerrar con una reflexión en este sentido. Miren, esta es una zona de reserva importante en Casanare que se llama la Reserva de la Tablona. Esa reserva surte de agua el acueducto de Yopal. Entonces se ha llegado a decir que la sísmica secó el agua de la Tablona y que es la culpable pues, de que el déficit de agua en la zona de Casanare y en fin, cosas de ese estilo. Pero fíjense, esto es un estudio con Orinoquia. Esta es la reserva, tiene más de 30 kilómetros cuadrados, pero esta es la reserva en 1937 y este verde es bosque natural. Y aquí está la Tablona, tenía algo de intervención aquí. Eso es 1937. 1940, nomás en 3 años se intervino toda esta parte, eso puede ser con 20% de la reserva. O sea, ya empezaron a cortar y a sembrar. En 1959 empiezan a aparecer ahí propiedades privadas, cultivos, un poco de cosas. Fíjense, ahora voy a pasar del 59 al 79. O sea, entre el 59 y el 79 se llevaron como el 80% de la reserva. Y aquí todavía la sísmica no existía. Así que, o sea, pensemos bien, hay que mirar los temas un poco más, en una escala más grande para entender qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias. Primero pues yo quiero realizarles una especie de metodología, cómo funciona, porque resulta que dentro de los profesionales de aguas subterráneas no hay tanta personal para poder cubrir todas las necesidades que tenemos solamente en el territorio nacional. Voy a dar unos datos importantes, me parece importantes, de información de Naciones Unidas, que una disponibilidad de agua que se realizó con 203 países. Colombia en 1994 estaba en el puesto número 4 y en este año está en el puesto número 24. Y ya dentro de la parte de aguas subterráneas, ¿qué cantidad de agua subterránea tenemos? Pues esta es información que es a nivel mundial. Los porcentajes son más o menos los mismos, del mismo orden de magnitud, porque tenemos en los océanos un 97.2% y el 2.8% que sobra pertenece a un 2.15% a glaciares. La parte de aguas superficiales como ríos, como lo que se encuentra en el suelo, humedad del suelo, atmósfera, embalses, lagos, es del orden de 0.03%, y el porcentaje de agua subterránea es de 0.62%. Bien. He traído este dibujo realizado por una persona que no
tiene o no ha tenido ninguna experiencia en la parte de aguas subterráneas. ¿Cómo ve la gente el modelo? Porque, el ciclo hidrológico. Y entonces también se le ha involucrado la parte de aguas subterráneas. Muchas veces la gente, cuando hace una evaluación y se le habla del agua, pues solamente indica la parte de aguas superficiales y sabe que hay algo en profundidad, pero no sabe cómo funciona, no sabe cómo está la exposición, cómo están las rocas, cómo se mueve, cómo es el comportamiento, por qué tiene ciertas condiciones de químicas, condiciones de cantidad, cómo está el nivel en el subsuelo. Entonces, pues simplemente es el ciclo como funciona normalmente, la precipitación, que nosotros hacemos una parte de evaluación ahí para calcular una infiltración y finalmente la calculamos como una recarga en cierto volumen o milímetros año. Luego, pues quiero mostrarles aquí rápidamente cómo funciona. Pues esa recarga se introduce ya en la zona no saturada, zona del suelo, hay humedad. Luego ya entra al nivel del agua subterránea, el nivel freático o nivel piezométrico, hace parte y conforma ya la zona saturada, que es el acuífero como tal. Tenemos acuíferos confinados, semiconfinados, libres, y bueno, y cierto comportamiento, cómo se mueve el agua, hacia dónde va, flujo de agua subterránea, también pues el flujo que se dirige hacia la parte ya sea de los ríos o de los lagos, si hay conexión hidráulica, y la parte de intrusión salina, si el agua que está dentro, llegando al continente, sale del continente, está llegando al agua del mar. Y lo mismo, si yo tengo ciertas condiciones de extracción o ciertas condiciones desfavorables, también consideraríamos que la intrusión marina en algunos casos se nombra como contaminación de los acuíferos. O sea, el agua salobre o salada entra al continente y contamina los acuíferos. Y luego, pues lo último que sucede dentro del ciclo, pues como todos sabemos, la parte de evaporación y evapotranspiración, que esta persona, cuando tomó en cuenta esto, le faltó colocar esta evaporación y evapotranspiración. Ese es el ciclo más o menos. Pues los pozos que tenemos, pozos de tipo surgente, pozos que están en acuíferos confinados a presión, cautivos, y acuíferos y pozos que están en acuíferos libres, pues que tienen ciertas condiciones del nivel de agua que está cerca de la superficie o muy cerca de la superficie, como se encuentra en la zona de Casanare principalmente. Siguiente. Entonces he tomado información del programa de exploración de aguas subterráneas del PEXAS, que se elaboró en el 2004, el programa de la información, cómo se desarrollan estos estudios, para qué hacemos todo esto y a dónde vamos a llegar. Entonces he tomado esta fuente de 2004, lo que ahora es antes se denomina Servicio Geológico. Entonces, pues nosotros en la parte de hidrogeología, para desarrollar los modelos hidrológicos conceptuales, pues lo básico de la geología para nosotros es muy básico a diferentes escalas. La escala que se vaya a realizar depende del estudio, cómo lo vaya a realizar, regional, detallada o intermedia. Entonces ya dependo qué tipo de estudio voy a realizar y para qué lo voy a realizar. Pero aquí pues los quiero mostrarles básicamente cómo lo realizamos, cómo llegamos a este modelo. Luego entonces se realiza una exploración geofísica. En aguas subterráneas se utiliza la geoeléctrica, pues es la más barata. Y tenemos también, a veces utilizamos, si hay disposición de la información, se utiliza la misma sísmica, gravimetría, magnetometría, pero nos basamos principalmente en la geoeléctrica. Luego, después de eso, se desarrolla un modelo geológico geofísico para ver cómo están las condiciones en el subsuelo, cómo están los materiales, cómo está la estructura geológica, y a la par que se va haciendo la geofísica, se hace un reconocimiento hidrogeológico. Ese reconocimiento es ir a ver la zona, ver cómo están las rocas, si están fracturadas, qué condiciones tiene, si favorece la recarga. Y otra cosa importante es hacer un inventario de puntos de agua, pozos, manantiales y aljibes. Y que nosotros tengamos claro que pozos son pozos de tal, que sean pozos que son los pozos que son de un diámetro de 2 a 16 pulgadas aproximadamente, construidos a unas profundidades del orden de 50, 80, 100 a 1000 metros, y que otras denominaciones, como la gente llama pozos, no son eso para nosotros, sino pozos son los que se han construido con una maquinaria especial y a esos diámetros.
También existen los aljibes, que son un diámetro del orden de 1 a 1,5 metros de diámetro y unas profundidades del orden de 20 a máximo 30 metros de profundidad. Son artesanales. Y los manantiales, pues es la roca, como comúnmente la gente lo conoce, los nacimientos, donde el agua nace. Entonces, ¿qué hacemos? Ese reconocimiento, hacemos ese inventario de puntos de agua en época de alta y baja precipitación. Luego, ya después de esto hacemos una definición de las unidades hidrogeológicas, dependiendo de las unidades geológicas, la información geológica, hacemos una clasificación, se toman unas decisiones, si se hace una perforación para comprobar este modelo geológico geofísico o si se puede hacer posterior. Luego entonces tomamos esas decisiones, algunas veces no se hacen las perforaciones por condiciones económicas. Luego hacemos una evaluación hidrodinámica, aquí lo que hacemos es pruebas de bombeo, calculamos los parámetros hidráulicos del acuífero, permeabilidad, coeficiente de almacenamiento y transmisividad principalmente. Dentro de esta parte también se involucra la parte de dirección y movimiento del agua con piezometría, con mapas de isopiezas, identificamos esas condiciones. También se hace un análisis después de esas campañas, se hace una caracterización hidrogeoquímica, y con esa información también investigamos y corroboramos dirección y movimiento del agua subterránea, origen del agua subterránea. Se hace un balance puede ir antes o puede ir acá, donde se calcula la infiltración, lo que nosotros identificamos acá, la infiltración para luego calcular una recarga potencial. Algunas veces se hace la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos, se utilizan diferentes métodos, y luego ya finalmente lo que hacemos es un modelo hidrogeológico conceptual para tomar decisiones desde el punto de vista para ver por dónde se dirige el agua, cómo se comporta, dónde está, cómo está almacenada, si hay conexiones con aguas superficiales o no. Y luego pues hace un modelo matemático computacional pues, para ver cómo es el comportamiento y hacer predicciones. ¿Para qué? Para tener desde el punto de vista del Servicio Geológico Colombiano lo que se pretende pues obtener un potencial hidrogeológico, conocimiento de la parte de hidrogeológica. Siguiente. Dentro del Estudio Nacional de Aguas que realizó el IDEAN en 2010, se dividieron ciertas provincias hidrogeológicas y está aquí la zona que nos interesa, la zona se llama zona de Llanos Orientales, siguiente, donde se tomó esta información, se hizo esta distribución, se hizo esta división a nivel general, se hizo con hidrogeólogos para tomar esas decisiones con estructuras. Nosotros no podemos decir que la cuenca del río tal es la misma cuenca hidrogeológica. Las cuencas de aguas subterráneas son totalmente diferentes, muy pocas veces coinciden a las cuencas de los ríos. Siguiente. Entonces se tomó un informe regional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 2007 y se modificó con el Estudio Nacional del Agua, donde ustedes aquí lo que ven en color azul son los acuíferos de porosidad primaria, o sea, los acuíferos que se formaron al mismo tiempo que la roca, y como ven acá, ciertas condiciones, fracturamiento, algunas veces pues son acuíferos que tienen esa condición primaria, pero como hay fracturas, también incrementan las condiciones de almacenamiento del agua subterránea y, como pueden ver acá, de pronto posibilidades de infiltración en esas zonas, así sea una zona plana. Y bueno, acá la formación mirador, los colores verdes ya significan las formaciones, los acuíferos de porosidad secundaria que se formaron a través de las fracturas posteriores a la formación de la roca, están en mayor profundidad debido a las presencias de las fallas, donde me indica que por estas fallas puede estar almacenándose o entrando el agua, infiltrándose el agua subterránea. Y después acuitarlos, que son materiales prácticamente arcillosos, que tienen cantidades de agua, pero no permiten el movimiento y no son importantes para la extracción de agua subterránea porque las condiciones hidráulicas no lo permiten. Siguiente. Y pues mi vista es, nosotros estamos en esta parte, estamos acá en el factor agua subterránea, todo el mundo ve el agua, la parte desde afuera, la parte superficial, y la parte de aguas subterráneas casi nunca se toma en cuenta, no se ha hecho de evaluaciones tan detalladas, y pues la invitación es que cada una de todas las entidades, ministerios, asociaciones, empresas petroleras, ganaderos, pues trabajemos y desarrollemos. Sabemos que hay entidades que tienen ciertas condiciones importantes económicas y otras entidades que no tenemos
ciertos recursos para desarrollar ciertos estudios. Entonces la invitación es que pues todos trabajemos de la mano y veamos realmente qué está sucediendo, que hay cierta incertidumbre en la información que tenemos en aguas subterráneas, en hidrogeología. Entonces tenemos que trabajar de la mano para poder tener cierta información importante. Y claro, o sea, todas estas cosas ustedes dirán, nos involucramos para tener información, necesitamos hacer más estudios para poder resolver todas y cada una de las inquietudes que estoy seguro que ustedes tienen acá. Por la invitación. Yo voy a hacer una aclaración antes de iniciar. Yo no soy experto en ningún grupo de fauna, digamos, de vertebrados. Mi línea de investigación son las mariposas, pero estaba metido desde hace muchos años en la problemática ambiental. Entonces de eso sí tengo bastante conocimiento y he estado bastante preocupado porque la única fuente que tenemos de información desde el punto de vista ambiental, y podríamos decir casi que desde el punto de vista biológico, es las noticias de los noticieros y los medios de comunicación como la prensa, entre El Espectador, La República y El Tiempo, y los institutos adscritos o vinculados al Ministerio de Ambiente, pero no verdaderamente un sistema nacional ambiental como lo denomina la Ley 99, que dice que dentro del sistema nacional ambiental también hacemos parte las universidades, el sistema académico. Entonces esa parte me ha tenido muy preocupada porque cuando uno se pone a mirar la comunicación que hay, queda uno bastante asustado, y lo que he hecho es recoger algunos de los temas que me preocupan y tratar de mostrarles a ustedes con evidencias de otras cosas que conozco, de andar metido en estos temas ambientales, que las cosas no pueden ser como nos lo están pintando. No lo he puesto por orden cronológico, sino más por temas. En El Espectador, el 29 de marzo, salió titulado como Las tragedias ambientales en un país de leguleyos, y me preocupan de aquí dos cosas. La primera de ella dice, está copiado todo textualmente, dice: expertos dicen que para entender lo que sucedió en Casanare es necesario analizar series de datos de al menos 30 años. Sin embargo, los entes de control como la Fiscalía, la Contraloría y las comisiones del Congreso parecen haberse lanzado a una cacería de brujas. El camino para aclarar lo que está sucediendo en Casanare es echar mano de datos de al menos 3 o 4 décadas, pero esa es una tarea difícil. Buena parte de la información que se necesita quizá ni exista. Lo de Casanare es un problema que no se puede entender sin climatólogos, hidrólogos, geólogos, ecólogos y biólogos. De estas tres es el único que me convence: animales muertos entre chigüiros, peces, tortugas, reses, cerdos y babillas, una población que vivía en un área de aproximadamente 76.000 hectáreas, pero nuestros ojos han estado siempre centrados en el tema de los chigüiros, y voy a seguir centrado en el tema de los chigüiros porque quiero mostrarles de todos estos comentarios que se están dando qué es lo que está pasando. La directora de Corporinoquia en ese mismo artículo habla y dice que la falta de agua fue consecuencia del cambio climático, y tomando como referencia que el Casanare es una sabana lluviosa, en el presente año se está presentando un verano acíclico, es decir, que se extendió por más tiempo de lo normal. La directora explica que el invierno del año anterior no estuvo bien marcado, las lluvias fueron escasas, por lo tanto los reservorios, esteros, pozos y caños no almacenaron el agua suficiente para el verano. Aunados a esta situación, todos los factores climáticos como la evaporación, las altas temperaturas y el brillo solar hicieron que el agua se perdiera rápidamente, presentándose la emergencia. En otro que se llama El llamado de la sabana, que fue la editorial del Espectador.com del 28 de marzo, se habla sobre la mortandad de los chigüiros en el Casanare. Al parecer no fue tan grande como lucían las dramáticas fotografías que han sido publicadas. Y se menciona también en ese editorial del .com del Espectador que esta es una crisis local con potencial de escalar a todo el territorio, pero tanto el público y los ambientalistas, así como quienes vienen practicando el desarrollo regional, no están suficientemente ilustrados sobre el tema. Tal es la conclusión de los informes que presentaron en Yopal
el Instituto Humboldt y el IDEAN, que coinciden con algunos de los testimonios de llaneros afectados. Un error es culpar a la ganadería tradicional. Esa práctica ha generado una simbiosis viable con el sistema ecológico, pues no es extensiva, sino al contrario, de baja densidad y adaptada a los ciclos de sabana. El culpable es el cambio climático. Las series de IDEAN muestran que este es el séptimo peor verano en los últimos 40 años y los llaneros lo saben, no son las primeras ni las últimas sequías en la región. La variabilidad del clima comienza a mostrar cómo las cosas se mueven hacia la trayectoria señalada por los modelos del cambio climático, mientras los llaneros pierden la capacidad de sustentar ecológicamente el territorio. Y siguen los temas sobre la consternación generada sobre las imágenes de los chigüiros, sobre lo que muestra los estudios en zonas que se están haciendo y lo que está pasando con estos chigüiros también en Venezuela, en donde se habla que está científicamente comprobado que en años muy secos la mortalidad natural alcanza hasta el 33% de la población en el lado venezolano, que los ciclos que se están haciendo pueden ser manejados y resulta incluso provechoso para los llaneros y la sabana, pero que no se puede comercializar, por ejemplo, carne de chigüiros, porque pues el ICA no ha abierto la comercialización de carne de chigüiro. Y me encontré un libro bastante interesante que fue publicado por el Instituto Humboldt. Tiene más o menos 186 páginas y me llama muchísimo la atención de lo que se plantea acá, y aquí es donde voy a hacer el énfasis sobre los chigüiros para comentarles todos esos comentarios que hemos visto hasta el momento, en donde dice, por ejemplo, entre el 2000 y el 2006 el Humboldt ejecutó un proyecto que se titula Biodiversidad y Desarrollo en Ecorregiones Estratégicas de Colombia y la Orinoquia, y entre los resultados alcanzados, y está copiado textualmente del prólogo del director de su momento, está la profundización del conocimiento sobre la biodiversidad de la Orinoquia, el fortalecimiento de los actores responsables de su gestión y planificación, así como la generación de herramientas de información como apoyo a la toma de decisiones. En Colombia, entonces, existen dos especies de chigüiros aisladas geográficamente. La primera, que se llama Hydrocaerus isthmius, que es una especie que tiene poca información, que se distribuye al norte del país, en las vertientes del Océano Atlántico, los valles del Magdalena, Cauca y Sinú y Atrato, y por el otro, la tan mencionada especie, la Hydrocaeris, que es la que se distribuye en los llanos orientales, en el Caquetá, en el Putumayo y en el Amazonas, al igual que en los llanos venezolanos, y de la cual hay muchísima información que se ha producido, tanto que en el libro que publica el Humboldt en el año 2007, cuyas autoras son Juanita Aldana, Dafna Ángel, y se me escapa la otra autora, tratan 7 temas, pero les voy a hacer énfasis sobre los 2 primeros. Fíjense que el área de estudio que ellos fijan en este libro está para Hato Corozal y para Paz de Aripora, en donde se ha demostrado la problemática que está sucediendo. Muestran aspectos del clima, del suelo, de la vegetación, tenencia y manejo de la tierra. Y en otro capítulo bastante interesante hablan sobre la evaluación del tamaño y la densidad de las poblaciones silvestres de chigüiros en el departamento del Casanare, y se comparan datos entre esas dos localidades en épocas de lluvias secas y de épocas húmedas, y muestran esta tabla, que es bastante interesante. Fíjense que para la zona de Hato Corozal y para la zona de Paz de Ariporo, y muestran para estas dos pequeñas localidades en Hato Corozal, por ejemplo, cómo estaba la densidad del tamaño de la población, o cómo estaba el NFC, este es el número estimado de chigüiros en cada área de estudio, y la última, que es esta, es el número de chigüiros contados en el censo que hicieron estas investigadoras que ya actualmente no trabajan para el Instituto Humboldt. Y aquí están las cifras, que las pueden ver ustedes como lo que está sucediendo para las épocas lluviosas, para las épocas secas, y cómo aquí hay una muy baja densidad en Hato Corozal, pero aquí en Paz de Ariporo siempre ha habido unas densidades poblacionales bastante altas. Conclusiones que ponen en este capítulo de lo de las densidades poblacionales: dice, las poblaciones de chigüiros evaluadas en Hato Corozal
se encuentran disminuidas y requieren de acciones para su recuperación, donde se contempla, entre otras cosas, el control del tráfico ilegal y el manejo del agua para evitar sequías extremas que lleven a la mortalidad de los animales. Esto es año 2007. En las áreas evaluadas en Paz de Aripolo es factible establecer un plan de aprovechamiento sostenible de la especie que sea adaptativo y se base en el monitoreo de información poblacional para ajustar los regímenes de manejo. La abundancia poblacional varía de una época climática a otra, siendo la época lluviosa cuando se registran los mayores tamaños poblacionales. Esto plantea la necesidad de tener en cuenta esta dinámica temporal en las evaluaciones poblacionales, ya que en la época lluviosa se registra un mayor número de animales. Los conteos rara vez son realizados en esta temporada debido a que grandes extensiones de sabana se inundan y el acceso y tránsito por el territorio es restringido. De todo esto que les estoy mostrando hay una cosa que decía al principio en el primer artículo del Espectador, que decían que se necesitarían datos de información de 30 años atrás, pero que quizá esa información no existía. Y aquí está el libro publicado por el mismo Humboldt en el año 2007, en donde esas 186 páginas están llenas de información solamente sobre los chigüiros. Es decir, que sí hay información que se puede comparar en este momento. El tema de cómo las metodologías que ellas utilizaron de fotografías aéreas, cómo la estructura de las poblaciones, por ejemplo, del chigüiro en el departamento del Casanare, el siguiente capítulo es sobre la aplicación de la fotografía aérea digital y la videografía para la estimación de las poblaciones del chigüiro en los llanos orientales. Otro capítulo sobre la estructura de las poblaciones de chigüiros en Casanare, análisis de las proporciones de A y sexo a partir de los planos resultantes de cosechas de chigüiros en los llanos orientales, identificación y caracterización de los ecosistemas asociados a las poblaciones de chigüiros. Este capítulo tiene información detallada de qué tipos de vegetación había en su momento en los alrededores de cada uno de los bebederos de los chigüiros, tanto en Hato Corozal como en Paz de Aripolo. Dieta y preferencias alimenticias del chigüiro en el Hato Chaparrito, en el departamento de Casanare, análisis del mercado nacional e internacional para productos derivados del chigüiro, y se muestra pues todo el tema de la comercialización del chigüiro. Y me llama la atención porque todo está enfocado hacia el problema del cambio climático. Entonces me llama porque coincidencialmente sale el 31 de marzo de este año el informe de cambio climático 2014 sobre los impactos, las adaptaciones y la vulnerabilidad, y afortunadamente tenemos el coautor. Ustedes saben que este informe de cambio climático 2014 se hizo a partir de lo que hicieron los del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, en donde tenemos una persona que es profesor de la Universidad Nacional, el profesor Germán Poveda, y miembro también de la Academia Colombiana de Ciencias. Y ese informe es un informe bastante interesante porque no es que el profesor Germán se sentó a hacer el informe para Centroamérica y Sudamérica, sino que recogieron los resultados de investigaciones que hacen otros investigadores en tema de cambio climático, y después de un proceso de discusión entre todos los expertos que están en el IPCC, entonces decidieron, con base en los resultados de esas investigaciones publicados en artículos, en publicaciones referidas, en ICIS, en Scopus, etc., hacer el análisis para cada una de las regiones. Entonces Germán se toma la tarea y muestran, por ejemplo, datos como que en el 2050, en uno de los escenarios futuros donde no se toman acciones conjuntas para reducir la producción de gases de invernadero, en Colombia el 80% de los cultivos y el 60% del área cultivada del país se verían afectados. De acuerdo con otra proyección citada por ellos, para el 2070 la cuenca del Sinú, por ejemplo, perdería el 35% de su capacidad hidroeléctrica. Eso lo están diciendo el 31 de marzo del 2014. Esperaría yo que mis hijos alcancen a ver y me cuenten de pronto en ultratumba qué estará pasando en estos años, pero podría decir que podríamos estar en otro foro igual para su momento, analizando lo que pasó en el Sinú y echándole nuevamente la culpa al cambio climático. Germán, entonces, lo entrevistan en el periódico En El Espectador el mismo 31 de marzo, y él dice
que aunque no descarta que el calentamiento global sea uno de los factores en el verano en Casanare, a este fenómeno no se pueden achacar eventos aislados. Él es el experto en cambio climático. Y le hacen esta pregunta bastante interesante que me pareció muy importante. Dice: el informe global relaciona catástrofes naturales como el huracán Sandy en Estados Unidos con el maltrato del hombre a la tierra. ¿Es posible hacer esta relación directa en Colombia con la sequía en el Casanare? Y vuelve y dice algo muy parecido a lo que estaba en la anterior presentación. Dice: no se puede achacar un evento hidrometeorológico extremo al cambio climático, pero el hecho de que estén ocurriendo mucho simultáneamente en todo el mundo, incluyendo a Colombia, es consistente con las predicciones sobre los impactos del calentamiento global. Las recientes tragedias climáticas de Colombia, como la ola invernal del 2010 y la sequía del Casanare de hoy, son el resultado de una combinación perversa de los efectos del cambio y la variabilidad climática, la deforestación y el cambio en los usos del suelo, la sobreexplotación de los recursos naturales, incluyendo el agua, y el desordenamiento territorial. La responsabilidad precisa de cada uno de ellos depende de cada caso específico y habría que estudiar con seriedad. Eso quiere decir que me falta cuánto. Perfecto, vamos bien. El gobierno nacional, entonces, para concluir esto, no puede seguir tomando medidas tardías y sin ningún impacto real, conclusión ya mía, y debe invertir en investigaciones científicas transdisciplinarias que agrupen investigadores como climatólogos, hidrólogos, geólogos, ecólogos, biólogos, ya que tenemos una ausencia total de programas y planes de adaptación y mitigación, por ejemplo. De seguir con esta desarticulación que tenemos entre el gobierno y la academia, porque lo que sí les puedo decir es que todas las decisiones que se están tomando en el gobierno desde los puntos de vista ambientales van de espaldas a las investigaciones que estamos haciendo las personas que estamos en las universidades, en donde se está haciendo la verdadera investigación ambiental. Y si no nos ponemos de acuerdo y no comienza a funcionar el verdadero sistema nacional ambiental en Colombia, vamos a terminar como los chigüiros, todos completamente peleando por el agua. Me llamó muchísimo la atención, esto es de hoy en la mañana, yo no sé si ustedes han visto eso, que dicen que por el cambio climático hay que proponer el cambio en la Ley General Ambiental, que es la misma Ley 99 del año 93, en donde las corporaciones le están diciendo a la ministra de Ambiente hoy que por los problemas del cambio climático hay que reformar la Ley 99, sobre todo porque hay que revisar que el cambio climático y su impacto en regiones como la Orinoquia y la Amazonia, para recolectar datos que permitan tomar decisiones preventivas para evitar estos desastres en el Casanare. Ya les mostré solamente en Chigüiros qué es lo que hay. El mismo Humboldt produjo ese libro con toda esa información. Y el profesor Orlando Rangel, que por aquí estaba hablándonos para que hiciéramos un foro, tiene este libro que está a punto de salir a la luz pública, de la serie de Colombia de Diversidad Biótica, la región de la Orinoquia, es el tomo 14. Él es el editor y pueden leer ustedes los 21 temas de los que va a tratar, entre flora, fauna, los datos de clima, los datos de los cambios ambientales en la Orinoquia, en Colombia, los datos de la cuenca de los llanos orientales, la serranía de la Macarena, el clima de la Orinoquia colombiana, los suelos de la Orinoquia, la riqueza, la vegetación, los bosques, los tipos de vegetación, la estructura y la composición florística, los cangrejos, las mariposas, los escarabajos, los reptiles, los anfibios, es decir, información pasada e información actual de qué es lo que está pasando en la Orinoquia la tenemos, pero comparto las palabras de la persona que me antecedió en la presentación, de que si no nos unimos todos, vamos a seguir diciéndole a los medios de comunicación una gran cantidad de mentiras sin evidencias. Los resultados de las investigaciones están en el sector académico en este momento, pero si el gobierno no nos pone cuidado, pues vamos a seguir las mismas. Muchas gracias. Según lo dicho en los diferentes medios, la sequía ha sido atribuida a diferentes actores como lo son las actividades desarrolladas por las empresas petroleras, el cambio climático, la deforestación causada por la ganadería extensiva, las actividades agrícolas e incluso la actividad minera en el río Pía en el departamento de Boyacá. Con base en su experiencia, ¿cuáles de estos actores pudieron contribuir con este fenómeno y por qué? Yo quiero decir lo siguiente, para mí ha sido supremamente satisfactorio
en lo poquito que llevamos, porque es que coincido con los dos digamos, compañeros de panel aquí. O sea, cada uno maneja como un pedazo de la historia, y esto es un tema muchísimo más complejo, en el que llegan una cantidad de disciplinas, y estoy absolutamente de acuerdo en que la academia es la que debería, digamos, centralizar la discusión. Entonces, si a mí me preguntan cuál de los diferentes usuarios del medio ambiente es el que tiene la culpa, cuál es el que consume más, pues yo no sé, hombre, yo sé, yo conozco mi pedazo, sé más o menos cómo es que funciona, pero no tengo los datos a la mano de ver cómo es que interactúan todos ellos y cuáles podrían ser como los datos que me lleven a una conclusión. Entonces, mientras no hagamos eso, y ahora quiero anotar son 3 minutos, ¿no? Bueno, es lo siguiente. Cuando los estudios que yo mostré y que están a disposición de ustedes ahí, muchos de esos estudios han sido hechos por la misma industria petrolera. Entonces, cuando yo los muestro, me dicen: ah, pero es que esos estudios los hicieron ustedes mismos, ¿ya? ¿Para qué? Entonces no sirve, porque si ustedes mismos los hacen, pueden influir para que el resultado les convenga. Pero digamos, esos son los estudios que hay, de los que yo puedo echar mano. Si existieran otros estudios que vengan de otras fuentes, sería muy interesante, pues, ponerlos sobre la mesa y analizarlos en un ambiente que sea puramente académico y técnico, desprovisto de otro tipo de apasionamientos. El resto para adelante. Bueno, entonces, como es el punto más crítico, siempre es pues lo que hemos, y por eso todas las intervenciones de la parte de las noticias que hemos visto, pues es el agua, ¿no? Y luego en un momento también podrá, o es el suelo también, que tendrá inconvenientes cada vez, como decía el compañero, pues si no estamos haciendo, si no ejecutamos ciertas actividades, si no nos unimos, si no hacemos estudios, si no tomamos la información, vamos a seguir en lo mismo, vamos a tener la misma problemática, vamos a seguir haciendo poros, ya no puede ser solo Casaranes, ya otros sitios donde van a tener ciertos problemas. Si me dice cuál de todos, o sea, tenemos que hacer una evaluación. Obviamente hay unos que generan cierto impacto mayor, cierto impacto menor. Yo podría decir generan ciertas condiciones en aguas superficiales, o otros podrían generar ciertas condiciones importantes en aguas subterráneas. Pero para eso necesitamos realizar los estudios, tener toda la información, unirnos para tener tanto la información que tienen las petroleras, tanto la información de las corporaciones, la información que tiene el IDEAN, la información que tiene el Servicio Geológico, todas las entidades, y evaluar el recurso hídrico integral, no solamente parte superficial o parte subterránea, ver la gestión del recurso hídrico como tal ambientalmente. Y que si, pienso personalmente, que si una de las cosas que afecte a nuestros recursos o no afecta a nuestros recursos naturales, pues tiene que, de alguna u otra forma, con las entidades del Estado, con el Ministerio de Ambiente, con las corporaciones, se tienen que hacer unos lineamientos o cambiar las políticas como están actualmente, y tenemos que desarrollar todas estas actividades en conjunto. O sea, mi percepción es: trabajemos de la mano y saquemos conclusiones de cada una de estas actividades que ustedes proponen acá, o más, incluso pueden haber más, o hay más, sí o no están afectando realmente el recurso hídrico como tal. Yo, siendo consecuente con lo que dije, yo no me podría poner a indicar cuáles de estos actores pudieron contribuir con este fenómeno, porque es que lo que yo estoy planteando es que tenemos que ser lo suficientemente responsables desde el punto de vista científico, y tenemos que ir a mirar con evidencias qué es lo que está pasando en este momento. Tenemos datos anteriores, tenemos datos de lo que puede haber ahorita, pero no hemos podido tomar datos de lo que está ocurriendo en este momento, desde todas las disciplinas. Y después de una tarea muy rápida, porque esto tampoco puede ser el trabajo de los próximos 40 años de mi vida, poder saber qué es lo que está pasando, y ahí sí decir A o decir B. Pero mientras tanto me parece completamente irresponsable
venir a decir que es por causa de que el agua subterránea se acabó, entonces que eso es lo que está pasando, que el cambio climático es el que está causando no sé qué, ver morir 7.000, 5.000 o 200 chigüiros es algo normal. No tengo evidencias y sé que los expertos que están trabajando en eso, por acá está el profesor Hugo López, la profesora Montenegro, que son expertos en manejo de vida silvestre y que están trabajando con el tema de los chigüiros también, tendrían información que puede contribuir a todo esto. Yo lo que sí no haría es que, porque es que mire, cuando uno mira, por ejemplo, el tema de la problemática de la deforestación en Colombia, entonces ustedes han visto que el IDEAN tiene una cifra, pero esas cifras nunca concuerdan con los que están trabajando verdaderamente con los datos de vegetación en el país. Las cifras de la problemática del cambio climático que presenta el IDEAN no concuerdan ni siquiera con el informe que acabó de salir el 31 de marzo. Entonces, a eso es que yo digo que debemos ser lo suficientemente responsables y con evidencia desde los investigadores y desde los científicos ir a ver qué es lo que está pasando en este momento y cuáles fueron las causas. Mientras tanto, decir A, B o C es completamente irresponsable. Al desarrollo que ha tenido esta crisis, es evidente que hacen falta estudios en relación al manejo del recurso hídrico y a las diferentes actividades económicas desarrolladas en el sector. ¿Por qué no se han realizado estos estudios y quién tiene la responsabilidad de hacerlo? Bueno, esa pregunta no la puedo contestar, pero con ánimo de contribuir. Quiero contar un dato que de pronto no conozcan. Todas las actividades de la industria, no sé si otras también, pero de la industria petrolera, que son objeto de licencia ambiental, tienen la obligación de invertir el 1% de lo que cuestan esos proyectos en proyectos de conservación o proyectos de interés ambiental. La decisión de cómo se invierte ese dinero la toma la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y por lo que sé asciende a una cantidad al año del orden de los 90.000 millones de pesos. O sea, qué bueno que ese recurso, digamos, se usara exactamente para los estudios que se necesitan, y no de manera puntual, sino teniendo como un plan establecido, sabiendo cuál es la información que necesitamos y empezar a barrer el territorio con estudios. Entonces, las empresas petroleras no inciden o no toman la decisión de dónde se invierte, simplemente lo que se hace es pagar esa plata cumpliendo el compromiso, pero creo que por ahí hay una fuente de recursos interesante para actuar en los temas prioritarios. Bueno, yo hablo desde mi punto de vista hidrogeológico, parte de la información geológica que es base para hacer nuestros estudios hidrogeológicos. Nosotros, si bien ciertas empresas o para hacer ciertos estudios, ya sea de minería, de petróleo, se les solicita por intermedio de las entidades ambientales un estudio de impacto ambiental, pues ahí debe involucrar cierta información importante que se debe desarrollar, que se debe evaluar. Que el común de las personas lo tenga, que uno pueda tomar esa información y ver si está bien desarrollada, si tomen la información. Obviamente no quiero decir que estén manipulando la información, pues los que saben, lo que tienen la información son las entidades ambientales que les integran esa información y la evalúan y toman esas decisiones, sí o no, les entregan los permisos para hacer la exploración o la explotación petrolera minera o cualquier actividad. Pero teniendo en cuenta lo que, por ejemplo, levanta una petrolera o una minera desde el punto de vista geológico, esa información existe, esa información está ahí. Ellos tienen que evaluar qué hay ahí, ellos saben qué material van a extraer, qué influencia tiene. Por ende, esta información, desde el punto de vista hidrogeológico, nos serviría o nos sirve mucho para ver cómo están los niveles, cómo están los acuíferos. Pero desafortunadamente, desde lo que yo tengo conocimiento de la información, no es fácil de obtenerla. ¿Por qué? Porque obviamente ellos saben que está su material ahí, no la van a suministrar al común de la gente, o no se la van a suministrar al servicio geológico, no se la van a suministrar a la IDEA. Pero sí se podría hasta un cierto punto, hasta cierta profundidad, investigar y decir, hasta acá les traigo esta información, yo estoy investigando más profundidad y tener relación con la información, a ver qué puedo evaluar desde el punto de vista hidrogeológico.
Entonces, hasta ciertas profundidades, obviamente no se tiene información. ¿Por qué? Porque en aguas subterráneas se trabaja con geoeléctrica y la geoeléctrica me da una interpretación con interpretación del orden de 300, 400 metros de profundidad lo que puedo investigar. Ya la otra información es con la sísmica, que son mayores profundidades, y esa información podría ser valiosa. Y en torno a esto podríamos tomar esas decisiones, ver qué está sucediendo, no solamente allá, sino ver dónde se está recargando, desde qué parte viene y cómo se está involucrando. Hay también técnicas hidroquímicas, isótopos que nos podrían ayudar con eso. Desafortunadamente, estudios de isótopos en el país, análisis de isótopos no los tenemos, son costosos. Y para la mayoría de veces, pues todo depende de qué, de las condiciones económicas. Entonces sí, yo pienso que si falta información, hay alguna que se puede tomar, pero de todas formas, en todas las actividades, nos falta información para desarrollar los proyectos. Lo que dice, yo quisiera aprovechar los 3 minutos que el doctor Andrade nos usó. Quiero leerles a propósito de lo que dice aquí mi compañero. Les voy a leer rapidito lo que pide Cormacarena cuando se hace sísmica en términos de agua únicamente. Dice, así de carrera, dice: se realizará la delimitación de cuencas y subcuencas del área de influencia del proyecto. A partir de estas, la clasificación de la red de drenaje, regímenes hidrológicos y caudales de las principales fuentes hídricas, mesaltos, no renglones. A su vez, se deberá presentar el respectivo inventario de cuerpos hídricos, lógicos y lénticos. Para los últimos, se deberá presentar dentro de los anexos a manera de ficha técnica la descripción de cada uno de los que se identifican en el área de influencia del proyecto. Mesaltos o renglones. La evaluación hidrogeológica tiene como objeto establecer la línea base de las aguas subterráneas y conocer su comportamiento dentro del macizo rocoso y su relación con la actividad sísmica. Se identificarán las unidades hidrostáticas y el posible flujo del agua subterránea. Se realizará un inventario de puntos de agua existentes. Para las fuentes de agua susceptibles de intervención, se realizará una caracterización físico-química. Se deberán presentar los métodos, técnicas y periodicidad de los muestreos. Se deberá realizar el inventario de todos los usos y usuarios del agua de la fuente o fuentes intervenidas solicitadas para captación. En todos los proyectos sísmicos en jurisdicción de Cormacarena hay que levantar esa información. Entonces, qué bueno que uno pudiera tener, o la autoridad ambiental tenga eso en un sistema geográfico accesible y que se pueda entonces complementar todo lo que hay y darle, potencializar esa información. De acuerdo con su experiencia, ¿qué medidas se podrían tomar para hacerle frente a este tipo de situaciones? Pues para mí que la sugerencia y el aprendizaje que me llevo es tratar de, ya no sé cómo hacer, pero necesitamos sentarnos en un comité o en alguna cosa, expertos de diferentes disciplinas, y mirar esto desapasionadamente y hacer recomendaciones. Eso tiene un problema, es que yo veo que el gobierno está queriendo tomar acciones como rápidas, como tratando de, digamos, llamémoslo de esta manera, de apagar un incendio mediático, y eso pues tiene el riesgo de que no se aborde el tema con la rigurosidad que debe ser. Sin embargo, yo creo que nosotros, los técnicos, tenemos que podemos meterle muela a esto de manera seria, de manera coloquial, digo yo, como rápido pero despacio. Es decir, hay que actuar rápido pero rigurosamente y llegando a conclusiones en el menor tiempo posible. Bueno, pues eso yo ya en la presentación, y la conclusión mía es pues que tenemos que unirnos, tomar la información, trabajar con todas las agremiaciones, con todas las entidades, con todas las empresas privadas, con todos los sectores, y tener la información como mencionaba anteriormente para realizar los estudios adecuados, tener personas capaces en cada una de las entidades, que lo veo desde el punto de vista hidrogeológico, que tengamos en cada una de las corporaciones un hidrogeólogo, un geólogo, una persona que trabaje en la parte ambiental, etcétera. O sea, cada una de las disciplinas para tomar decisiones y ver realmente en cada área, en cada una de esas corporaciones, ver qué podemos hacer y pues unirnos. Y si no se tiene el personal, pues apoyo ya con entidades a nivel central para que podamos desarrollar y elaborar qué lineamientos, qué políticas, cómo lo vamos a desarrollar y qué conclusiones vamos a tener de eso.
una cosa es dejar de reaccionar después de que ha sucedido la catástrofe, porque eso es lo que llevamos en los últimos años. Hoy es Casanare, la semana anterior fue la Sierra Nevada de Santa Marta, la anterior fue el Chocó, antes fue el Páramo Santurbán, la anterior fue, a ver si sigo recordando catástrofes, las inundaciones aquí en Chía y que se inundó la Universidad de La Sabana, etcétera. Es decir, las historias son repetitivas, mañana no sé qué vaya a pasar, entonces nos vamos a sentar en otro auditorio o vamos a ver en los medios de comunicación la siguiente catástrofe ambiental y el país está enseñado a que vamos reaccionando de acuerdo a lo que se va presentando. Yo hace ya casi 2 años escribí para el periódico un artículo en donde decía que la política ambiental no debería ser de gobierno sino de Estado en Colombia, porque es que lo que tenemos en Colombia es una política ambiental que va cambiando de gobierno en gobierno, como lo que vimos las noticias en el Universal hoy, en donde la solución para atacar lo que está pasando en el Casanare es tenemos que reformar la ley 99 del año 93 para ajustarla a la problemática del cambio climático. Entonces, si mañana la problemática es otra cosa, entonces volvemos a hacer otro ajuste a la ley para poder solucionar nuestro problema. Tenemos que buscar mecanismos de financiación de investigación que permita la toma de toda esta información, porque de lo contrario vamos a seguir escuchando lo que los llamados por el gobierno son los que hablan, discuten, presentan, asisten a la zona, pero los investigadores, vuelvo e insisto, no porque no queramos darle la información a las problemáticas nacionales, porque es que eso es lo que escucha uno cuando sale al otro sector, en donde dice, no, pero es que los investigadores nunca nos ofrecen los resultados de sus investigaciones. Estoy cansado y aburrido en los últimos, creo que 10 años de mi vida, plantear que los resultados de las investigaciones están en el sector académico. Solamente en los temas de biodiversidad, por ejemplo, cuando hablábamos de la problemática de la obtención de permisos de investigación, demostramos que el 68% de la investigación, con datos reposados en conciencia de todos los grupos de investigación en temas de biodiversidad, están en el sector académico, el 50% en las universidades públicas y el 18% en las universidades privadas, y el resto de ese porcentaje en las demás instituciones de investigación del país, en donde se incluyen los mismos institutos del Ministerio. El problema es que no se nos consulta. Cuando pedimos que nos consulten, no nos quieren consultar. Un día le decía a un senador en un programa de Buena Radio, de Buen Análisis, ¿por qué el Congreso de la República nunca llama a los investigadores para que digamos algo en el Congreso de la República? La respuesta de este senador, que no quiero decirles el nombre, afortunadamente no quedó en estas elecciones, es que el Congreso de la República no se puede basar en las evidencias científicas. Decía, pues casi que es el único parlamento, porque va uno a la... Mire, el presidente de la Unión Europea tiene una asesora científica, con unos asistentes desde el punto de vista científico que asesoran a la Unión Europea desde el punto de vista científico para la toma de decisiones. Nos reunimos con él hace muy poco, un alemán, en la Academia de Ciencias, y él nos estaba mostrando cómo funciona la Unión Europea y qué tan lindo sería que en un país como este, entre otras creo que era geólogo también, en un país como este eso era factible y que se pudiera hacer. Yo creo que eso no es factible, porque es que la evidencia científica en Colombia no la necesita el gobierno en este momento para poder tomar decisiones, lamentablemente. Se preguntan qué hacer. Pues la situación es para mí es muy práctica y podría ser bastante sencilla. Pues reunir a gente conocedora. Mire, la situación de las relaciones entre la precipitación y la evaporación que define toda la posibilidad que tenemos para hacer uso del suelo, eso ya desde la Edad Media está completamente clarificado. El ciclo del agua también desde el siglo XVII los naturalistas nos lo dijeron. Entonces nosotros no entendemos desde el punto de vista académico cómo instituciones como IDEAN, como las instituciones del Ministerio no aplican esas cosas tan sencillas. Si tuviéramos un mapa temático de la red hídrica del Casanare, fácilmente podríamos acercarnos a comprensión de algunos fenómenos y dejaríamos de especular tanto.
Casanare, con más de las 50 o 60 estaciones que tiene, la menor estación climatológica es 1900 milímetros anuales. Está por encima del promedio de Sudamérica, se acerca casi que al promedio superhúmedo mundial. Entonces, agua de la atmósfera no hay, y por eso viene todo lo del caudal del Piedemonte, la cordillera. Entonces es una cosa de que todo el mundo habla sin argumentos. Lo primero sería que nos calmáramos y que hiciéramos un debate con argumentos y con cifras, y para eso se necesitan datos. Creo que con 2 o 3 documentos que se reunieran podríamos acercarnos verdaderamente. Las especulaciones de que cambio climático, a eso no hay que tenerle tanto miedo, hay que trabajar con las cifras. Mire, los análisis de los últimos 40 años para los llanos orientales nos muestran que algunos patrones no responden al comportamiento mundial, mientras que nosotros tuvimos un fluvial del 2010, aquí en los llanos orientales no tuvimos fluviales. Entonces no hay que seguir con estas especulaciones ni haciéndole tanto caso a estas especulaciones. Si la Grey Star hubiera respondido el cuestionamiento que le hicimos en Bucaramanga, muéstrenos la predicción climática que nos permita decir que ustedes, utilizando 365 días, 24 horas, el agua de las lagunas del páramo, no se va a afectar los 2100 metros cúbicos por segundo que necesita Bucaramanga. Con la foto que me mostró el primer expositor, yo le preguntaría, ¿existe una red sísmica para Yopal? ¿Hay datos históricos de cuánto es el suministro hídrico que necesita el acueducto? Y la pregunta del millón, el diseño de la red sísmica que me mostró me deja consternado. Y ahí sí me voy muy preocupado. Yo no tenía ni idea de que la red sísmica era tan invasiva. Yo soy botánico, y yo les digo, si yo, como botánico, tuviera que destruir cada árbol que voy a muestrear, pues prácticamente que acabaría deforestando cualquier árbol. Uno no se explica. Si los geólogos de campo van y hacen un estudio de estratigrafía local, hay geología regional, ¿por qué se necesita tanta réplica y tan seguida para poder hacer o tener una predicción? Eso me voy de aquí con ese interrogante. Y el otro interrogante, mire, el ciclo del agua, eso ya está completamente estudiado. Ahí hay que mirar verdaderamente cómo estamos utilizando, porque es decir, yo no me opongo a la industria petrolera, pero la industria petrolera tiene un impacto muy fuerte. Más del 90% del agua que se saca en una perforación prácticamente no se sabe qué hacer con ella, porque las mismas regulaciones estatales le impiden regresar. Entonces son cosas que hay que discutir con cifras desapasionadamente. Pero lo más importante, y que lo han insistido especialmente personas acá, es que tenemos que insistirle a nuestras instituciones universitarias que sean portavoces de la comunidad científica, que nuestro rector se haga sentir, porque no es posible que en el país más biodiversificado del mundo sigamos manejando nuestro ambiente con un libro que se llama Los ecosistemas, que ecosistemas lo único que tienen fueron las personas que lo hicieron. Voy a tratar de capturar el sentido de la pregunta en el tema específico de la densidad que vimos ahí del proyecto sísmico. Y pues, simplemente quisiera invitar a que nos tomaría demasiado tiempo ilustrar cuáles son todas las previsiones que se toman para hacer un proyecto sísmico de esta naturaleza. Quiero, por ejemplo, contarle que está perfectamente reglamentado que no se puede cortar vegetación con un diámetro mayor de 10 centímetros, que en situaciones particulares donde se está en zonas de influencia, por ejemplo, de comunidades indígenas, se llega a amarrar los arbustos que tienen una importancia medicinal, se marcan y se... Ese sentido es mi Sí, entonces, pero... Mi pregunta es, si existe la geología de campo, si existe un reconocimiento, y eso es el misterio, porque los geólogos han gastado millones y millones. Deja que le contesto entonces. ¿Por qué debe hacerse con esa densidad de muestreo? Yo no sabía que se hacía con densidad. Mire, eso toma un tiempo poder explicar. La exploración, y tengo todo el tiempo del mundo aquí si lo queremos mirar.
pero la exploración de hidrocarburos ocupa varias fases. Se empieza con herramientas regionales que van desde las fotografías aéreas, la geología regional, las imágenes de satélite, todo lo que le permite a uno entender un poco de lo que está en la superficie. A partir de lo que ve en la superficie puede empezar a hacer inferencias de lo que está en el subsuelo, pero no es suficiente. Sigue entonces una segunda capa de herramientas geofísicas que puede ser la gravimetría, la magnetometría, la magnetotelúrica, que lo acercan un poquito más. Pero la herramienta por excelencia es la sísmica, porque es la que le permite ver cuál es la forma del subsuelo, saber con cierta aproximación cuál es la profundidad a la que se encuentran los estratos de interés, y es la única que le da el nivel de precisión que se requiere. Entonces, ojalá, sería maravilloso que uno con geología de superficie pudiera, digamos, desarrollar o bajar la incertidumbre que uno requiere para la perforación. Entonces, se llega a diferentes niveles de sísmica. Para un reconocimiento regional, hacemos primero una sísmica 2D regional, donde la separación de las líneas es muy grande. Tenemos separaciones de 20 kilómetros entre líneas o algo así, para ver qué es lo que hay. Una vez se identifican zonas que pueden tener cierto potencial, puedes hacer un 2D más denso. Luego, cuando ya tienes identificada una estructura que podrías perforar, se hace un 3D de alta densidad, que es como el que acabo de mostrar aquí. Entonces, en un ejemplo como ese, tiene uno un área que puede ser fácilmente, digamos, de 20 kilómetros por 20 kilómetros, donde tenemos esa configuración. La distancia que hay entre los disparos, entre los receptores, entre las líneas, obedece a varios factores, sobre todo la profundidad de investigación. Cuando tenemos una profundidad de investigación relativamente somera, estoy hablando, digamos, de 1000 metros, de ese estilo, los parámetros de adquisición en superficie tienden a ser más densos. Cuando estamos hablando de un objetivo muy profundo, pues tienden a ser más relajados. Entonces, la sísmica no es una cosa única, o sea, depende y los invito pues a analizar con detalle las diferentes variantes que tienen, las razones para que eso sea así, y los parámetros ambientales que rigen esas tareas. Mi nombre es Gerardo Viña, soy biólogo. Yo voy a hacer un comentario, pero para el comentario quisiera una reacción de los ponentes. Y va en este sentido. Cuando uno observa las tres presentaciones, ciertamente cada una desde la égida del conocimiento de los expertos y de lo que manejan, eso está reflejando lo que sucede en Colombia. Claramente es que cada cual tiene una fracción del conocimiento y de la verdad en su lado. Lo que ha sucedido con este país históricamente es que, como somos individualmente egoístas, no hemos aprendido a compartir colectivamente el conocimiento y a construir el conocimiento desde una visión integral. El doctor Rangel decía algo sumamente importante: el conocimiento existe. Miren, la siguiente pregunta es: ¿quién es el responsable de integrar el conocimiento y quién es el responsable de entregarlo precisamente para que la toma de decisiones sea coherente? El doctor Gonzalo mencionó un tema acerca de los impactos ambientales y hizo una lista de actividades. Quisiera uno que las evaluaciones se hicieran de forma integrada para evaluar acumulativamente los impactos, porque los estudios ambientales del sector petrolero se hacen desde la égida de la actividad petrolera, desconociendo el conjunto de las actividades en una región. Y la consecuencia que uno mira en Casanare en este fenómeno, y ahí viene un llamado de atención fabuloso a los estudiantes que organizaron el evento, visión integral de la problemática, es que mientras no construyamos una visión integral de unas regiones deseadas en un país necesitado, con una integración de la necesidad del colectivo de participar en la toma de decisiones, es muy complicado hacer país y construir nación. La ley 99 ni ninguna ley va a resolver absolutamente nada de lo que el país tiene. Podemos hacer 1000 leyes y seguiremos. Ayer estaban hablando de una, ponerle por ley licencia a la sísmica. El punto no es ese. Si uno se para en la necesidad de un pequeño campesino, y esto quiero la reacción de los ponentes, y yo tengo un aljibe al que les traigo agua
y a escasos 15 metros unos señores hacen una detonación. Seguramente al conjunto del agua subterránea no le hacen daño, pero la emanación del agua que tenía el aljibe se me desplaza 30 metros y ahora la va a recoger es el vecino, que tiene la cerca al otro lado. A ver si eso no es un impacto para el pobre señor, que antes tenía su abrevadero de este lado de la cerca y ahora tengo que agarrarme con el vecino, que no me da acceso a él. Entonces, hay que cambiar la visión de conjunto y empezar a entender que el desarrollo de las actividades tiene que ser consecuente con las necesidades individuales vistas en el contexto del territorio y en la realidad de los problemas. La sísmica debería hacerse atendiendo esos asuntos y los estudios deberían mandar gente que sea sensible y consciente de las necesidades de los otros. Ese es el punto de partida para construir un país diferente. Quisiera la reacción de los ponentes en ese sentido. Completamente, digamos, desarmados a disposición de todo el mundo. Segundo tema. Quiero como, digamos, rebatir el ejemplo específico, aunque entiendo, o sea, comparto totalmente que las medidas de manejo, la forma como se acometen los trabajos debe consultar las realidades de las comunidades, eso estoy absolutamente de acuerdo. Quiero de todos modos objetar el ejemplo porque está dando por hecho que si yo hago una detonación a 15 metros va a ocurrir lo que dice que ocurre. No necesariamente ocurre. Y el otro, lo que yo trataba de mostrarles a ustedes es que entendiendo que existe ese riesgo, la autoridad ambiental ha establecido unas distancias que para este caso son de 100 metros a cualquier pozo o cuerpo de agua. Entonces uno se está alejando mucho más de lo que científicamente hemos medido que puede afectar. Entonces es extremadamente remoto que ocurra ese impacto. Pero, o sea, haciendo esa salvedad, estoy, digamos, absolutamente de acuerdo que uno tiene que atender y acomodar, flexibilizar su operación para hacerla, digamos, compatible con el vivir y el trasegar de las personas que viven en las áreas de operación. Así que, pues, totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo pienso que si la gente está tomando ciertas decisiones y dice, antes tenía agua, hablemoslo desde el punto de vista de aguas subterráneas, antes, no sé los tiempos de cuando se estaba realizando la sísmica, hace mucho tiempo, pero la gente siempre ha tenido algunas quejas. Si yo veo que si antes tenía ciertas condiciones del agua, ¿por qué esas condiciones han cambiado? Agua subterránea como tal. Podría evaluar la información y ver antes, durante y después que se realicen las actividades de exploración, la geofísica como tal, si nos enfocamos a eso. No tengo claro si siempre se ha hecho esa evaluación así durante todo el periodo. Lo que sí sé es, y estuve revisando, hay una información que se evaluó con criterios, haciendo durante un año un estudio que hizo la Universidad de los Andes y un estudio que se hizo en el 97, donde ellos hacen las detonaciones y calculan a 1 metro, a 2, a 5, a 10 y no hay ninguna afectación, y luego se coloca un radio de influencia y se dice que con una carga de orden de 2.7 kilogramos afecta tanta distancia del orden de 10 metros. Entonces, si se está asignando 10 metros de una distancia de un pozo aljibe o manantial o fuente superficial pues es por algo, ¿no? O sea, si se le está diciendo que son los 100, ¿por qué no son 200? ¿O por qué son 5? Entonces, yo pienso que hay que hacer un estudio, seguir haciendo los estudios con más detalle para ver realmente si sí o no está afectando, y pues ya hay que tomar las decisiones. O sea, no quiero decir que no vaya a realizar la actividad petrolera, que se detenga, que sea inmediato, porque pues lo que decíamos, si se está sucediendo en este momento, pues suspendamos todo. No es eso. Tomemos la información,
trabajemos y veamos si realmente esos estudios están actualizados, si esa información sirve. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Viña. Yo creo que, Gerardo, el tema también es que yo, pues, no soy experto en sísmica, pero sí he visto muchos temas de lo de sísmica, sobre todo con un trabajo que hicimos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y lo que yo veo hasta ahora es que yo creo que los aparatos del sistema que estamos utilizando para la sísmica en Colombia, aunque son bastante interesantes, creo que no sé si están atrasados o es que ya pues conozco otros sistemas para hacer sísmica que inclusive va conectado satelitalmente y alguna, hay unas cosas ya por satélite, inclusive alguna sísmica que permite hacer sísmica en los cuerpos de agua y son menos invasivos. Entonces, claro, el costo es un costo económico mucho más alto, pero menos invasivo que lo que hacemos actualmente en Colombia. Entonces, yo creo que lo que hay que entrar a mirar es también cómo es que estamos haciendo, cómo estamos ejecutando esa sísmica, porque quedo así preocupado también como el profesor Rangel, después de ver tantos puntitos de cómo se va haciendo la cosa. Yo creo que si lo hacemos con otras metodologías, se podría obtener los mismos resultados y no afectar tanto el ecosistema. Yo digamos, me alegra mucho que haya salido el tema, porque cuando el tema de la famosa sísmica satelital ha hecho carrera, y les pido también como rigor al comentario. Existe en efecto una técnica que se llama OFT, por sus siglas en inglés Oil Finder Technology, es una tecnología de origen ruso que mide en efecto digamos unas respuestas que pueden estar asociadas a hidrocarburos. Pero la promesa de la tecnología es que es capaz de identificar el crudo donde está con una resolución de 2 metros. Eso es como si alguien le dijera a usted, yo me voy a, es que es importante, que alguien le dijera a usted, yo le doy el número del premio gordo de la lotería. Pues bien, ese es mi fuerte. Entonces, si eso existiera, ¿qué sentido tendría seguir uno comprando la lotería? ¿O qué? O sea, no, la sísmica habría desaparecido hace mucho tiempo. Tengo acceso a 2 estudios de esa tecnología que se han hecho y se comprueba pues, que no hace lo que dice que hace. Tengo un email que podría mostrar en cualquier momento del gerente de la empresa, donde se retracta pues, y dice que, pues, no, que su tecnología no reemplaza nada, que es complementaria a la sísmica. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, existe tecnología más moderna de sísmica. Lo que hace realmente es de pronto eliminar los cables, pero la fuente principal es el explosivo que se llama Sisminet, y hay otras fuentes que se conocen como vibradores y hay otras, pero no siempre son, digamos, no es que las pueda uno reemplazar del todo. Entonces, nuevamente la invitación es, nosotros como asociación nos podemos ofrecer mucha ilustración al respecto, pero no podemos tomar como cierto todo lo que sale del mercado. Tiene que dedicarse a investigar. La gente que trabaja en bonos de carbono, resulta que tumbaba 1 hectárea de bosque para saber cuánto carbono había. Nosotros hemos invertido 6 años investigando y hemos propuesto al mundo un método en el que no se tumba un árbol para estimar el carbono. Y lo hicimos, los chichas colombianos. Entonces la sísmica que mueve tantos millones, ¿cómo no va a poder dedicarse a investigar el problema? Bueno, mi pregunta va a ser corta. Ojalá los 3 ponentes de la mesa puedan responder la pregunta. Es una pregunta que contempla varios aspectos, pero no descarto que los asistentes en el público puedan dar una respuesta parcial mucho más elaborada que la que pudieran dar los ponentes de la mesa. La pregunta es, ¿qué papel juegan los siguientes actores en la disminución de la oferta de agua para consumo humano y animal? Primer factor, cultivos de arroz en la zona. Segundo factor, no la prospección, pero sí la extracción de petróleo. Tercer factor, otros cultivos, tales como las palmas para la producción de biocombustibles en la zona. Otro factor,
el aumento del número de habitantes en la zona y por último, incendios forestales tanto de origen natural como de origen antropogénico. Con mucha pena no puedo responder, en realidad no tengo los datos en el oído que me podría aproximar sobre el tema de explotación y también saque el juego porque no soy experto, entonces no podría responder. Bueno, yo pensaría que de alguna u otra forma cualquier actividad antrópica tiene influencia con los recursos, con el recurso natural, pero no sé exactamente lo que tú preguntas de cada uno de esos. Pues lo que sí he dicho durante todo el evento es que tenemos que evaluar los datos, la información y con eso decidir si realmente o no está teniendo cierta influencia dentro de los recursos. Estaba enfocado con la pregunta que se pusieron al principio, que es lo mismo, la misma situación, y pues eso ya lo hemos contestado. Pero yo esperaría que esa pregunta se la pudiéramos responder si algún día podemos hacer algo que sea elaborado entre todas las disciplinas, que es lo que estaba proponiendo desde que comencé a hablar, y que encontremos respuestas a lo que usted nos está preguntando. Mientras tanto, vuelvo a insistir, decir si es A, B o C es completamente irresponsable. No estoy diciendo en este que momento ponernos a respuestas si el agua está afectando o los cultivos están afectando el ciclo del agua, etcétera, etcétera. Esas respuestas son las que necesitamos, con las evidencias en que nos tenemos que sentar todos los actores que tengamos esa información, porque es que yo no puedo ser el todero, el especialista exactamente en todo. Entonces se necesita un equipo multidisciplinario para que cojamos la información que tenemos todos, vayamos al campo, miremos qué es lo que está pasando y después podamos tener respuestas a cada una de las inquietudes, y creo que más de la que usted nos está planteando. Dar una respuesta aquí en este momento sería entrar en el mismo juego de todas esas cosas que yo mostré que están saliendo en los medios de comunicación sin evidencia. Creo que hay que fijar unos puntos muy importantes estratégicos en los que estamos trabajando, porque los desarrollamos desde campos disciplinares muy específicos que nos han mostrado cómo estamos desarticulados y cómo el conocimiento y la investigación va a requerir mucho más tiempo, mucho más plata, e incluso plata que esperamos que venga de las regalías de quienes están generando parte de esta problemática, en un sistema absolutamente corrupto. Quiero que no descontextualicemos eso. Por otro lado, hay una necesidad de entender las dinámicas regionales y locales que se dan en estos territorios. El conocimiento ancestral, el conocimiento campesino no lo estamos contemplando. Solamente nosotros nos consideramos los dueños de un conocimiento científico que de alguna manera está pautado, está regulado para operar de determinada manera. Si no tengo una base de datos me tengo que callar, pero el campesino sabe mucho más de lo que sabemos nosotros posiblemente, y a veces el conocimiento que nosotros alcanzamos es lo que le sacamos al campesino y luego firmamos como autores de lo que no nos pertenece. Hay un conocimiento ancestral, hay un conocimiento de ese territorio. El ser humano no ha vivido de manera gratuita, hay una gran visión del territorio. Nosotros no podemos mirar eso simplemente como un lugar allí seco o lo que sea. La historia natural, la ecología natural de esas regiones nos dicen que eso eran selvas, y hoy en las fotografías que ha sacado la prensa aparecen 50 chigüiros muriendo y un arbolito a lo lejos, pero eran selvas. Entonces nosotros estamos hablando de un lugar que indudablemente se ha transformado y se ha hecho. El territorio es una construcción. Sí, se pueden llamar sabanas hiperestacionales, como lo han establecido algunos ecólogos, pero eran arboladas, distinto a hoy donde no queda un palo, digamos así, y quedan unos lugares completamente alterados. Voy a hacer un señalamiento como final para terminar mi intervención,
y es que todo lo que está pasando, no solamente en Casanare, en muchos lugares del país, nos generaría para nosotros una preocupante, pero muy preocupante paradoja, y es que si permitimos minería en los páramos, lo que arrastraríamos aquí no serían chigüiros, sino seres humanos. Mi nombre es Andrés, geólogo de esta universidad. Primero que todo voy a hacer una contextualización pequeña complementando lo que el profesor Jaime explicó acerca de los planes de inversión del 1%, que es una obligación que tienen digamos, los proyectos que están sujetos al licenciamiento ambiental. Hace unos días tuve la oportunidad de revisar algunos expedientes de control y seguimiento por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para los municipios de Orocue, Paz de Ariporo, Trinidad y Poro. Todo enfocado hacia la exploración y explotación de hidrocarburos, en las que se encuentran empresas como Sueropetrol, Tabasco, Parex, Columbus Energy, Ecopetrol, Jocor, Perenco, Petrominerales, Pacific Stratus Energy, entre otras. Son muchos expedientes. Revisé al menos en compañía de algunos compañeros, al menos unos 40, y lo que pudimos encontrar es que muchos de estos proyectos tienen que estar enfocados a reforestación, mantenimiento de la cuenca hidrográfica de la cual se está extrayendo agua, sea subterránea o sea superficial. Y bueno, lo que podemos concluir, sin hacer un análisis completo, es que por un lado no se ha dado cumplimiento a las obligaciones de inversión del 1%, por otro lado muchos de estos proyectos de inversión están en formulación, tienen demoras de años y años. Por otro lado, no se ha concertado con la autoridad ambiental. También se encontró que se ha tomado agua de puntos no autorizados, y por otro lado que digamos no se han ajustado los valores de inversión del 1% al total de la inversión del proyecto. Entonces la pregunta va enfocada a como gremio de geólogos y geofísicos del petróleo, de hidrogeólogos y pues como académicos también, ¿cómo evalúan ustedes el cumplimiento de las empresas a este tipo de obligaciones? Ya que ustedes pues en cierta manera son los profesionales que se encargan de vigilar la sustentabilidad de estos recursos. Entonces, como geólogos, geofísicos e hidrogeólogos, sí, ¿cómo evalúan ustedes el cumplimiento por parte de las empresas? Gracias. No es parte del objeto de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos ejercer labores de supervisión o de revisión del cumplimiento de este requisito. Y se me hace pues muy importante tu anotación, porque en el contexto en el que traje el tema es en el que esos recursos están ahí, o sea, tienen exactamente la destinación de atender la problemática ambiental. Entonces, si no se están usando bien, si no se está cumpliendo lo que la ley está requiriendo, pues habrá que ver cuáles son los mecanismos que generen pues, que eso se corrija. Pero o sea, habrá que buscar la responsabilidad. No sé si el doctor Gerardo tenga más información al respecto. Yo no, digamos, hasta ahí puedo llegar. Sé que existe el recurso y pues es una oportunidad de oro para corregir lo que haya que corregir y de ahí para adelante sacándole jugo a esa plata que hay ahí. Hasta ahí puedo llegar. Bueno, como acaba de decir el compañero, la asociación tampoco es una entidad que está revisando esa información, pero lo que tú cuentas es algo importante y que pues entendiendo que se pueda apoyar a esas entidades que tienen que revisar, principalmente las corporaciones del ministerio, que es un consejo, o la agencia de licencias ambientales, pues que se entienda que realmente si emiten esos conceptos técnicos, sea desde el punto de vista real, que se haga la evaluación como debe ser, y que si están solicitando esos estudios,
esos estudios de impacto ambiental, esa información desde el punto de vista técnico, esa información sea veraz, o sea, esa es la información que existe ahí. Pero si tú estás leyendo algo donde esta información no se está realizando de la mejor forma, pues de alguna u otra forma, así como se le da la licencia ambiental, pues pienso yo que se le debe suspender la licencia ambiental a las empresas que no cumplan. Es así de sencillo. Déjeme decirle que la investigación que usted hizo lleva un poco de gente pagada tratando de llegar a una conclusión tan clara como la que usted acaba de hacer en producto de una iniciativa. Felicitaciones. El país hoy tiene una cifra aproximada de 300 millones de dólares pendientes de ejecución del 1% por las licencias ambientales otorgadas desde el año 95 a la fecha. Razones para ello. Las propuestas de los estudios de impacto ambiental, mírenlas con cuidado, hablan de inversión en microcuencas. Cuando uno, les voy a dar un ejemplo sencillo, el proyecto Cusiana tiene una deuda solo de 60 millones de dólares de inversión del 1%, porque la inversión del proyecto Cusiana costó 6.000 millones de dólares. Pero cuando la autoridad le dice que tiene que ejecutarla en la microcuenca, cualquier nombre, ¿qué hago yo con 60 millones de dólares? Es una pequeña quebrada. Entonces hay un desfase de entendimiento entre lo que son las inversiones y las necesidades de la región. Se le está diciendo al gobierno nacional, vuélvase serio y monte programas regionales que coja, ¿cuántas empresas mencionó? La plata de todas esas 16 empresas y desarrolle un proyecto macro regional que garantice buena recarga de agua en las cabeceras, recupere las áreas degradadas de la región y garantice la ampliación de áreas de conservación con esos fines. Demasiado dinero había en Colombia, partiendo de algo que planteó el profesor Rangel, que es muy serio. Es que hay que estudiar en forma para planificar. Lleva al sector petrolero y el gobierno nacional peleando 10 años si los costos de la investigación para decidir en dónde se hacen los trabajos van o no en el 1%. Es decir, el país se ha desgastado hablando carreta, sin la voluntad de poder generar unas soluciones efectivas a esto. Ahí es donde viene la academia por tener un papel preponderante, y es la academia debe ser propositiva, no reactiva, porque precisamente las instancias científicas son las que tienen que pararse y hablar claro, porque esto está en manos de consultores. Y los consultores salieron de la academia, pero perdieron el norte en cuanto al desarrollo del conocimiento científico se refiere. No sé si eso aclara su inquietud. Ahí les dejo la cifra. La obtuve en una reunión esta mañana en el Ministerio del Medio Ambiente. Por eso estoy enterado. Buenas noches, mi nombre es Edgardo. Esto es para el ingeniero Checa. Hay una situación muy compleja. A ver, los grandes programas de exploración los tiene una compañía que es la operadora del bloque, la que tiene la responsabilidad con el bloque, pero la subcontrata la sísmica con unos operadores de sísmica. El negocio de los operadores de sísmica no es cuidar el ambiente, sino entrar y sacar el programa en el menor tiempo posible con el resultado que él quiere. Ellos con una facilidad impresionante, inclusive delante de la supervisión de la empresa y la supervisión de las entidades ambientales, cambian profundidades de los pozos por mayor carga, y eso tiene un efecto que es el fracturamiento del suelo. Uno de ustedes presentaron la información de los bloques sísmicos de Casanare. No hay una hectárea que no haya sido corrida 2 o 3 veces por diferentes programas de sísmica, y tienen esos problemas. La supervisión de los programas de sísmica es pobre por las compañías, porque igual el que está haciendo la exploración necesita que le envíen sus datos y interpretarlos y poner el taladro lo más rápido posible. Yo quiero esto era como el antecedente. Mi pregunta es, ¿por qué hay una correlación tan alta? Siempre que pasa la sísmica, siempre hay problemas con las comunidades por el agua, por daños en las viviendas, por daños en las quebradas, porque les mueven los highways, porque les dañan todo. A mí me parece que algo está pasando, porque entonces los operadores salen a defender a los que hacen la sísmica, pero la realidad en campo es otra, porque las comunidades hoy ya no creen en ninguna empresa, ni en Ecopetrol ni en las particulares, y ustedes ya vieron que hace poco salió unos movimientos en el llano luchando para que no haya exploración sísmica, solamente para que no haya exploración sísmica, sin hablar de los problemas que hay en la parte ya de la explotación. A mí me gustaría que dijera cuál es la realidad, porque pareciera que eso tan bonito que nos mostraron hoy, que no pasa, que todo está bien calculado, bien diseñado,
los efectos son tan grandes que las comunidades no quieren saber del petróleo. Es lo que yo recibo esa pregunta en casi todos los escenarios donde voy. Y el llamado que hago es, mire, existe una forma de hacer los trabajos de sísmica, existe una reglamentación, existe unas buenas prácticas, y es posible que haya empresas que no las desarrollen bien. Yo he tenido la oportunidad, mire, yo no estoy aquí en representación de las empresas de petróleo, pero mi carrera se ha desarrollado en empresas de petróleo y he tenido la suerte de trabajar en empresas que son muy serias, y puedo dar fe de que se han hecho todos los esfuerzos para que se haga el trabajo bien, para que las interventorías que se contratan hagan el trabajo que tienen que hacer. Pero hay un punto, Roberto, y pues voy a dar 5 segundos. Hay un vacío gigantesco que yo creo que la Asociación de Geólogos puede colaborar. Es en las competencias de las personas que están acometiendo sus trabajos. Con el incremento de la actividad, se empezó a necesitar interventoría. Un grupo típico de interventoría puede tener 8 personas, 8 profesionales, hay ambientales, hay sociales, hay gente de tierras. Y uno va a ver, y esa gente no tiene las competencias, y uno se ve a gatas para conseguir que la gente sepa. De la misma manera, la autoridad ambiental, cuando vaya a hacer una auditoría, nunca han estado en un programa sísmico y no saben qué es lo que tienen que mirar. En fin, nos falta muchísimo conocer de eso. Entonces, yo de las cosas que quiero hacer en la asociación, yo acabo de tomar la asociación. Mire, si en 2 meses no he implementado yo un programa para personal no geólogo o geofísico, pero para que tenga una capacitación mínima y entienda qué es lo que se está haciendo, o sea, póngale cuidado si no lo hago al menos en 2 meses, pero eso es una necesidad. Ahora, si la gente hace eso que usted me está diciendo, yo no lo he visto hacer, que le caiga el peso de la ley, que lo sancionen, porque existe eso, pues, las formas de sancionar. Las corporaciones tienen dientes para hacer eso. Entonces, esa no es la generalidad. Yo recuerdo, mire, no voy a demorar ahí un minuto más, pero hicimos un trabajo en una zona de Fusa. Estábamos relativamente cerca a la zona de Semipar, parecía que fuera como el cadáver de una persona. Hubo una investigación tremenda, pues, ¿por qué había pasado eso? Esa palma, o sea, eso no debió pasar. Hubo, digamos, reuniones para concientizar a todo el mundo, fue algo grave. Entonces, cuando uno trabaja con empresas responsables, uno ve el trabajo bien hecho. Lamentablemente también ocurre lo contrario, pero entonces uno no puede generalizar. A las empresas que trabajan mal tenemos que ver la forma de que eso, digamos, se desestimule y que tenga consecuencias, porque igualmente cuando una empresa sísmica no hace su trabajo bien hecho, va a ser muy difícil después entrar con un taladro a hacer una perforación o a pretender permanecer en el área por algún tiempo. Entonces, hoy en día, el obtener lo que se llama la licencia social está por encima de casi cualquier otra consideración. Así que, pues, le agradezco el comentario, le digo que no se puede generalizar y que de parte de la asociación vamos a hacer todo lo posible por abordar ese tema. Mi nombre es Sebastián Ospina, yo soy estudiante de último semestre y más de Ingeniería Ambiental de la Universidad Distrital. Con un grupo de estudiantes de la universidad estamos planteando precisamente eso que tanto se está hablando, ese estudio integral de cómo analizar en conjunto la problemática de la zona de Paz de Aripolo en la Orinoquía. Entonces, digamos, eso fue una iniciativa de estudiantes de varios semestres. Nosotros hemos visto cursos de climatología, hidrología, hidrogeología, pero pues digamos que tenemos las competencias para articular o tal vez para por lo menos entender en qué parte del juego va cada cosa, pero es una invitación
nosotros estamos ahorita en la etapa de recoger datos, entonces quien sepa en dónde están los datos a nosotros nos sirven, si no nos los pueden suministrar nosotros miramos cómo los conseguimos. Pero exactamente eso, bueno, yo estoy empezando una carrera como modelador numérico de aguas subterráneas, entonces ahí voy, pero queremos plantear un modelo hidrogeológico, un modelo numérico hidrogeológico de la zona de Paz de Alicante para evaluar el programa, calibrarlo con datos de cambios de cobertura, evaluar cómo ha cambiado la infiltración, la recarga, evaluar la variabilidad climática de la zona. Pero pues no soy hidrogeólogo, no soy geólogo, soy ingeniero ambiental y entiendo y estoy tratando de entender. Entonces también la invitación es si hay algún estudiante o algún geólogo o alguien que quiera vincularse al trabajo, nos sería de mucha ayuda, de mucha utilidad. Si sabes dónde están los datos, nosotros los necesitamos. Por ejemplo, una cuestión, estos días eran los pozos que no están registrados dónde están. Entonces eso nos serviría mucho y digamos cómo evaluar el cambio de la conductividad hidráulica por la sísmica es otra duda que tenemos ahí. Entonces estamos empezando a plantear la idea y digamos que bueno, somos estudiantes y el problema pues es un problema nacional que nos afecta a todos y bienvenida la ayuda y pues si alguien nos pudiera colaborar, entonces ahí están abiertas las posibilidades y esa era la intervención pequeña. Llegamos a ciertas conclusiones de la mesa que esperamos sean compartidas por todos ustedes y lleguen a la creación de nuevos espacios de discusión e inclusive investigación en cuanto a este tema. Como primera medida, concluimos que los medios de comunicación han mostrado una realidad sesgada, mostrando responsabilidades a ciertos actores sin la consulta de medios académicos. Esto lo concluimos a partir de, por ejemplo, el video mostrado por Jaime Checa de Noticias 1, donde es desproporcionado la información que se muestra a la comunidad y esto crea un resentimiento, si se puede decir así, a ciertos actores que en cierta medida sí están influyendo en la problemática hídrica en esta región, pero que no son los únicos y no son los de la magnitud que se muestra en el medio de comunicación. Como segunda medida, la legislación está siendo sesgada, está siendo rezagada con los nuevos efectos climáticos producto del aumento poblacional, cambio climático, densidad de uso de la tierra y las nuevas tecnologías, por ejemplo, para la adquisición de datos sísmicos, entre otras nuevas tecnologías. Se hace necesaria una visión interdisciplinaria para los estudios de impactos ambientales que deben estar integrados desde las instituciones de ámbito regional y nacional. Y se hace necesaria la creación de nuevos espacios para la generación de modelos y estudios impulsados desde las instituciones y la academia. Queremos hacer un llamado a todos los asistentes a que esto sea la excusa perfecta para la creación de nuevos grupos de investigación interdisciplinares y con toda la objetividad del caso y con toda la imparcialidad que caracteriza a la academia. Damos las gracias a nuestros panelistas, a todos los invitados. Una propuesta. La propuesta es la siguiente, porque si no seguimos metidos en los salones y eso no tiene repercusiones. El segundo, que son muchachos, el capítulo estudiantil del IPG y el grupo estudiantil hagan un pronunciamiento por escrito, primero al rector de esta universidad para que se pronuncie a nivel nacional y al presidente de la República, donde se lleguen esas conclusiones y ustedes como estudiantes empiecen a tomar posición y eso le da fortaleza al movimiento estudiantil en algo que se está haciendo serio. Si no, nos vamos a quedar aquí. Esas conclusiones son importantes, habría que ajustarle algo, pero háganlo, muchachos. Si no, no sale nada. Queda aquí, hagámoslo. Muchísimas gracias. Yo sí cuido lo que tengo, sea bastante o sea poquito. Lo que nos cuesta trabajo, eso es sagrado y bendito. Si usted no cuida lo suyo, mañana será otro limpio. El que bota lo que tiene por Haragán y Safrico, sería que lo consiguió en algún negocio ilícito. Y lo que por agua viene, por agua se va solito. En el ranchito allá afuera.